Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 correspondiente a la convocatoria de junio del 2021 que fue propuesto en la Comunidad Autónoma de Madrid para el acceso a la universidad. El primer ejercicio propuesto dice así: 3 hermanos se quieren repartir de forma equitativa un total de 540 acciones valoradas en 1.560 euros que corresponden a 3 empresas A, B y C. Sabiendo que el valor actual en bolsa de la acción A es el triple que el de la B y la mitad que el de C, que el número de acciones de C es la mitad que el de B y que el actual valor en bolsa de la acción B es 1 euro, encuentre el número de cada tipo de acción que le corresponde a cada hermano. Bueno, pues lo que vamos a hacer es llamar X, Y y Z al número de acciones repartidas de la empresa A, B y C respectivamente. Es decir, que voy a llamar X número de acciones de la empresa A y número de acciones de la empresa B, y Z igual al número de acciones de la empresa C. Me dice que se quieren repartir un total de 540 acciones, por lo tanto X más Y más Z tiene que ser igual a 540. Esa ecuación parece obvia. Y ahora vamos con la valoración en euros. Me dice que todas su valoración es de 1.560, pero me dice aquí en el párrafo final, voy al párrafo final, me dice que el precio de la acción de la empresa B es 1 euro. Bien, entonces indico precio de la acción B, 1 euro. Y luego aquí me dice que, sabiendo que el valor actual en bolsa de la acción A es el triple que el de B y la mitad que el de C, es decir, que el precio de la acción A es 3, porque es el triple que el de B y es la mitad que el de C. Si 3 es la mitad que el de C, eso quiere decir que el precio de la acción C es el doble de la acción A, es 6. Esos serían los precios de cada acción. Como tengo X de A, tengo Y de B y Z de C, el total de la valoración es 3X más Y más 6Z. 3X más Y, que tiene que ser igual a la valoración de todas las acciones, que eran 1.560 euros. Por último, me dice que el número de acciones de C, es decir, Z, es la mitad que el de B, es decir, que Z es un medio de Y. Este también es una ecuación bastante evidente a la lectura del texto. Bueno, pues ya tengo las 3 ecuaciones que me van a determinar el sistema. Lo que voy a hacer ahora es ordenarlas, dejando en el orden X y Z a la izquierda y el término independiente a la derecha. Entonces las dos primeras, X y Z, 3X más Y más Z, ya están ordenadas. La única que me falta es esta, es la Z igual a un medio Y, que sería el 2 pasa multiplicando a la Z y queda 2Z igual a Y, por tanto Y menos 2Z igual a 0. Así que el sistema de ecuaciones lineales serían estas 3, X más Y más Z igual a 540, Y menos 2Z igual a 0 y 3X más Y más Z igual a 1560. Yo los voy a hacer en este orden. El orden en que las coloquéis es lo de menos, eso es indistinto. Evidentemente cambian las matrices luego, pero el resultado final tiene que ser el mismo. Yo lo voy a hacer en este, repito, en este orden. Entonces voy a resolverlo. Bueno, antes de resolverlo voy a ver qué tipo de sistema es, aunque aquí no me lo pide, no me pide que lo discuta. Se supone que ya lo puedo resolver directamente porque ha de ser un sistema compatible determinado, si no tendría infinitas soluciones. Aún así voy a hacerlo. Para ello lo escribo en forma matricial. En forma matricial es de la forma A por X igual a B, donde A es la matriz de los coeficientes de las incógnitas, que sería esta matriz, X es la columna de los incógnitas X y Z, y B es la matriz de los términos independientes, que es una matriz columna también formada por 540, 0, 1560. Bien, vamos a ver el determinante de A, y el determinante de A es menos 1. Aquí ya no me paro a explicar cómo se calcula el determinante, porque esto ya lo sabemos hacer por la regla de Sarrus. Da menos 1, como es distinto de 0, el rango de la matriz A es 3, porque he encontrado dentro de A un menor de orden 3 no nulo, que es el propio A, así que el rango de A es 3, y el rango de la ampliada, como es añadir una columna a una matriz 3 por 4, el rango no se modifica, sigue siendo 3 también. Así que el sistema es compatible determinado, solución única. Repito que este apartado de discutirlo y ver qué tipo de sistema es, en principio no tendría que hacerlo. Vamos a resolverlo. Para resolverlo lo podéis resolver por los distintos métodos que tenéis, método de Gauss, reducción, sustitución, etcétera. Yo lo voy a resolver por el método de Cramer. El método de Cramer consiste en que cada incógnita se obtiene realizando un cociente donde el denominador es el determinante de la matriz principal, en este caso menos 1, y en el numerador es el determinante de la matriz principal también, pero sustituyendo la columna correspondiente a la incógnita que estoy calculando, en este caso la X, sería sustituir la primera columna por la columna B, por la de los términos independientes. Y bien, y realizando el determinante este, me va a dar finalmente, bien, este es el desarrollo por la regla de Sarrus, y me va a dar finalmente
360. Ya dividido por menos 1, todo me da 360. Eso sería el número de acciones de la empresa A que quiero repartir. Voy con la incógnita I, exactamente igual, el denominador sigue siendo la matriz principal, eso no cambia, pero en el numerador ahora lo que cambio es la columna B por la segunda columna de la matriz principal, porque es la columna correspondiente a la incógnita que estoy calculando ahora, que es I. Desarrollando también por Sarrus esto, bueno, ahora aquí lo puedo desarrollar incluso por los adjuntos de la segunda fila, porque al tener aquí dos ceros sería menos 2 por su adjunto. Bueno, eso sí también lo podéis, aquí lo hago así, de hecho lo hago así. Es menos 2 por su adjunto cambia de signo, de ahí que le ponga un 2 aquí, y luego el determinante de lo que me queda. Elimino fila y columna y queda 1560 por menos 3 por 540. Bueno, queda 1620. Esto ya lo tenéis que saber resolver y el resultado es da 120. Y para Z lo mismo. Cambio ahora la tercera columna, por la columna B, y haciendo el desarrollo por el determinante de la segunda fila, de los adjuntos de la segunda fila, me va a quedar esta expresión que, calculándola, me da 60. Bueno, pues ya tengo las acciones que tengo que repartir. Entonces, aquí el problema consiste en plantear bien el sistema de ecuaciones y luego resolverlo por el método que queráis. Una vez que tengo ya el número de acciones a repartir, ahora ¿cómo lo reparto en cada hermano? Aquí lo que me dice es que 3 hermanos se quieren repartir de forma equitativa las acciones. Bueno, si son 3 hermanos y las quiero repartir de forma equitativa, tendré que dividir cada cantidad entre 3, así que los hermanos se las reparten de la siguiente manera. De empresas de la acción A, 360 entre 3, es decir, 120 acciones cada una. De la empresa B, pues 120 entre 3, serían 40 acciones cada uno, y 60 entre 3, 20 acciones cada uno. Entonces esta sería la repartición que me están pidiendo, porque lo que me piden es encuentre el número de cada tipo de acción que le corresponde a cada hermano. Pues esto es lo que le corresponde a cada hermano a partir de la solución que he obtenido en el sistema. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Calcular el área de la región delimitada por las gráficas de las funciones. Bien, aquí tengo dos funciones que son dos parábolas. Si delimitan un perímetro cerrado, si delimitan una región cerrada, tienen que cortarse en dos puntos. Y entonces voy a ver en esos dos puntos cuáles son. Para ello, las igualo, resuelvo el sistema formado por las dos ecuaciones para calcular los puntos donde se cortan. Sería 2 más x menos x al cuadrado igual a la otra, que es 2x al cuadrado menos 4x, es decir, calculo los puntos donde f de x es igual a g de x. Esto, pasando todo un miembro al miembro de la derecha, por ejemplo, me queda 3x al cuadrado menos 5x menos 2 igual a 0, ecuación de segundo grado, que la resuelvo por la fórmula de la ecuación. Queda 5 más menos raíz cuadrada de b cuadrado 25 menos 4c, que es menos 4 por menos 2 por 3 es más 24, esto es raíz de 49, la raíz de 49 es 7 y queda 5 más menos 7 entre 6, 7 más 5, 12 entre 6 es 2 y 5 menos 7 menos 2 entre 6 menos 1 tercio, entonces es menos 1 tercio y 2. Esas son las raíces y por tanto son los valores de las abscisas de los puntos donde las dos funciones se cortan. Entonces sé que va a ser que el área que me están pidiendo es la integral entre menos 1 tercio y 2 de una función menos la otra. ¿Cuál tengo que restar y sería siempre, en el caso de las áreas, es la función que la limita por encima menos la que la limita por debajo? ¿Cómo puedo yo saber cuál es la que la limita por encima y cuál por debajo? Pues es muy sencillo. Entre menos 1 tercio y 2 tomo un punto cualquiera, un valor cualquiera, por ejemplo, uno fácil de evaluar en ambas funciones, en este caso el 0, en el intervalo menos 1 tercio y 2 tomo el 0 y calculo la imagen de f en 0 y la imagen de g en 0. Veo cuál de las dos es más grande, en este caso la de f, por lo tanto, eso quiere decir que f de x es mayor que g de x, en el intervalo menos 1 tercio 2. F de x mayor que g de x para todo x perteneciente al intervalo menos 1 tercio 2. Es decir, que f está por encima y g está por debajo, así que el área delimitada por ambas gráficas sin necesidad de hacer el dibujo. Otra forma sería haciendo el dibujo y viéndolo. Pues sería la integral desde menos 1 tercio 2, repito, de f de x menos g de x. Pues bien, cojo f de x, le resto g de x, obteniendo esta expresión que ahora las sumo los términos de igual grado
y me queda la integral de entre menos un tercio y 2 de menos 3x al cuadrado más 5x más 2. Haciendo la primitiva es menos x al cubo más 5x al cuadrado partido por 2 más 2x, es la primitiva de esta expresión, sin la constante. Entre los límites de integración menos un tercio y 2, aplicando la regla de Barrow, sustituyo esta expresión por 2. Luego le resto lo mismo sustituyendo la misma expresión por menos un tercio. Al sustituir por 2 me queda menos 8 más 10 más 4, sería al sustituir aquí por 2, y ahora menos, y sustituyendo por menos un tercio me queda esta suma que aparece aquí entre paréntesis, teniendo en cuenta que tiene un menos delante. Bueno, hacerlo con la calculadora finalmente me va a dar 6,35 unidades cuadradas de superficie del sistema de referencia ortonormal en el que estábamos trabajando. Bueno, pues este sería el ejercicio segundo. Repito que también se puede hacer dibujando las dos parábolas. El dibujo de dos parábolas es muy sencillo, hay que hallar los puntos de corte igualmente, y luego observamos que la que está por encima se corresponde con F y la que está por debajo se corresponde con G. Hacemos la diferencia y ya está. Una tercera forma es, sin preocuparse de este paso intermedio de cuál está por encima y cuál está por debajo, podría ser restarla en el orden que queráis, y si os da negativo, si os da menos 6,35, es que habéis restado al revés. Lo que se suele hacer a veces es tomar todo el resultado en valor absoluto, y el resultado en valor absoluto sería 6,35. También sería una forma válida de hacerlo. Bien, tenéis las tres alternativas. Bien, pasamos al problema tercero, que me dan una recta determinada por sus ecuaciones implícitas o cartesianas, y un plano también con su ecuación implícita, y se pide calcular el ángulo que forman recta y plano. Bueno, lo que hay que recordar es que el ángulo que forman recta y plano es el ángulo, es el arcoseno del ángulo que forman el vector normal del plano con el vector director de la recta. Entonces lo que tenemos que calcular son esos dos vectores. Para calcular el vector director de la recta vamos a pasar la recta a ecuaciones paramétricas. Para pasar las ecuaciones implícitas de una recta a ecuaciones paramétricas, lo que hacemos es resolver este sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Este es un sistema compatible indeterminado, tiene infinitas soluciones con un grado de libertad, y le vamos a dar la libertad a una de las incógnitas. Vamos a, por ejemplo, a dársela aquí a I. O sea, aquí se la voy a dar a I, se la podéis dar a cualquiera de ellas, en principio creo que no hay ningún problema. I igual a alfa. Si I es igual a alfa, el sistema se transforma en menos x más z igual a alfa, porque ahora I pasa a ser alfa y se le da un tratamiento como de término independiente, de constante, porque ahí le estoy dando valores. Por eso esto es lo que se le llama darle libertad. Y 2x menos z igual a menos 1 menos 3i, es decir, a menos 1 menos 3 alfa. Y ahora resuelvo este sistema, que lo hago sumándolas, porque las z, fijaros que se van, lo hago por reducción. Si la sumo me queda 2x menos x es x, y si lo sumo a la derecha me queda menos 1 menos 2 alfa. Así que ya despejo x, de aquí ya me sale al sumar directamente la solución para x. X es menos 1 menos 2 alfa. Ya tengo x, ya tengo y, me falta z. Z es alfa más x, ¿no?, de la primera ecuación. Si es alfa más x, como x es menos 1 menos 2 alfa, es alfa menos 1 más 2 alfa, y eso me da menos 1 menos alfa. Entonces ya tengo las tres soluciones del sistema, que son precisamente las tres ecuaciones paramétricas que me determinan la ecuación de la recta R. Aquí tengo la expresión de la recta en paramétricas. Esto me da los elementos de la recta R, es decir, me da un punto, que es el menos 1, 0, menos 1, que son los valores constantes que están sumando a la derecha, y el vector director, que son los coeficientes de alfa, que es menos 2, 1, menos 1. Bien, tengo el punto y el vector director. Esto es para la recta R. Ahora vamos para el plano. Para el plano necesito el vector normal del plano, el vector asociado. El vector normal o asociado del plano son los coeficientes de x, y menos z, es decir, es el vector 2, 1, menos 1. Aquí lo tengo, vector normal asociado al plano, 2, 1, menos 1. Bueno, pues lo que os decía antes, el ángulo que forma una recta y un plano viene dado por el arcoseno, no el arcocoseno, cuidado, el arcoseno del producto escalar partido por el producto de los módulos.
el producto escalar en valor absoluto para que me salga el ángulo agudo. Sería el npi por VR partido por el módulo de npi por VR. Aquí está expresado entre dos barras. El numerador es un valor absoluto porque es un número real. El denominador debería expresarlo con dos barras en vez de una porque son módulos, pero bueno, se sobreentiende. Aquí hago un poquito abuso del lenguaje y voy a hacerlo con esta notación. Así que hago el producto escalar del vector normal por el vector director de la recta es menos 2 por 2, menos 4 más 1, menos 3 más 1, menos 2. Así que es el valor absoluto de menos 2, que es 2. Y el módulo del vector normal es raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, es raíz de 6. Y el módulo del vector director de la recta también es raíz de 6, porque es la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Raíz de 6 por raíz de 6 es 6. 2 partido por 6 es un tercio. Y el arcoseno de un tercio, voy con la calculadora y expresado en grados son 19,47 grados. Ese sería el ángulo que forma la recta y el plano. Vamos con el apartado B. El apartado B me dice hallar el simétrico del punto de intersección de la recta R y el plano pi con respecto al plano z menos i igual a 0. Lo primero que tenemos que averiguar es el punto de intersección de la recta R con el plano pi. Bueno, pues entonces para hallar la intersección de la recta con el plano pi vamos a hacer lo siguiente. Cogemos un punto genérico de la recta R que la tenemos aquí. Un punto genérico tiene coordenadas menos 1, menos 2 alfa, alfa, menos 1, menos alfa, y lo sustituimos en la ecuación del plano, es decir, que sustituimos x y z por esos valores paramétricos de R. Entonces al sustituir me queda 2 por menos 1 menos 2 alfa, más i, es decir, más alfa, menos z, es decir, menos 1 menos alfa, más 3 igual a 0. De esta ecuación obtengo el valor de alfa, queda menos 2 alfa igual a menos 2, alfa es igual a 1. Para alfa igual a 1, entonces, ¿qué punto verifica que un punto de la recta está contenida en el plano? Pues lo verifica el punto, y ahora sustituir alfa por 1. Menos 1, menos 2, menos 3. Y es menos 1, y z es menos 1 es menos 2. Ese es el punto que lo voy a llamar punto Q. Es el punto intersección de la recta R con el plano pi. Una vez que ya tengo el punto Q, lo que necesito ahora es hallar el simétrico de Q con respecto al nuevo plano, que es z menos igual a 0. La situación sería esta. Suponeros el plano azul, este es el plano z menos igual a 0. El punto Q es un punto externo a ese plano que está aquí. Y el simétrico es Q', es el que tengo que calcular, donde M es el punto medio entre Q y Q', porque sabemos ya que el simétrico es aquel que está al otro lado del plano, manteniendo la misma distancia y siempre en la proyección ortogonal de Q. En este caso, la proyección ortogonal de Q sobre el plano va a ser el punto M, que es el punto medio, repito, de Q y Q'. Entonces todo pasa por escribir la ecuación de la recta S. Voy a calcular la recta S, que es la que une Q con Q', y la recta S pasa por el punto Q, que lo tengo, y está en la dirección, por ser perpendicular al plano, está en la dirección del vector normal del plano, que es el vector normal del plano, ahora es menos i más z igual a 0, sería ordenado, con la i primero y luego la z, sería 0 menos 1, 1, ese sería el vector normal del plano. Entonces, sea pi' menos i más z igual a 0, lo pongo siempre en orden, primero la i y luego la z. El vector normal de este plano es 0, que es el coeficiente de la x, menos 1, que es el coeficiente de la y 1, que es el coeficiente de la z. Ese es el vector normal. Pues bien, pues la recta S pasa por el punto Q, y tiene por vector, dicho vector normal, sería esta. Esta sería la ecuación paramétrica de la recta S. Sería menos 3 más 0 por beta, 1 menos 1 por beta y menos 2 más 1 por beta. Utilizo el parámetro beta para no utilizar el alfa, que ya lo he utilizado anteriormente en la recta R y son rectas en principio distintas. Bien. Entonces, una vez que ya tengo el punto, ya tengo la recta S, voy a calcular el punto M. El punto M es la intersección de la recta S con el plano. ¿Y cómo se calcula la intersección de una recta con un plano? Ya lo vimos anteriormente. Ahora lo que tengo que hacer es sustituir las ecuaciones de S en el plano, ahora en el plano pi', que es donde quiero ver dónde es el punto de corte. Entonces es menos i es menos 1 más beta, más z, menos 2 más beta, igual a 0. Sustituyo, repito, la i por 1 menos beta y la z por menos 2 más beta. De aquí me sale que 2 beta es igual a 1. No, perdón, 2 beta igual a
a 3, porque es menos 1, menos 2, menos 3, el 3 pasa para la derecha, de donde beta es 3 medios. Si beta es 3 medios, ya tengo el valor del punto M sustituyendo beta por 3 medios en las ecuaciones paramétricas de S. El sustituir me va a dar menos 3, este es fijo, no depende de beta, la X es menos 3, la Y va a ser 1 menos 3 medios, 1 menos 3 medios es menos 1 medio, y menos 2 más 3 medios también es menos 1 medio. Entonces ya tengo el punto M. ¿Cómo calculo Q'? Pues sabiendo que el punto M es el punto medio entre Q y Q', y sabemos que el punto medio, ¿cómo se calcula? Sumando los extremos y dividiendo entre 2. Entonces, como M es Q más Q' partido por 2, aquí estoy haciendo abuso del lenguaje, porque en realidad aquí indico una suma de puntos. Yo no sumo puntos, lo que sumo son vectores. En realidad lo que tendría que poner sería o vector OM, vector OQ, vector OQ', partido por 2, eso sí, para poder sumar, pero bueno, se sobreentiende que lo que estoy sumando son las componentes del vector posicional. En este caso coinciden con las coordenadas de los puntos, así por eso voy a utilizar esta notación, aunque no sea muy correcta. Repito, despejo Q'. Q' es 2M menos Q. Si Q' es 2M menos Q, 2M es 2 por M, 2 por esto, que sería menos 6 menos 1 menos 1, y menos Q, que era menos 3, 1, menos 2, hago la resta componente a componente y obtengo el punto Q', que es el simétrico pedido en el apartado B. Y vamos con el apartado C, determinar la proyección ortogonal de la recta R sobre el plano pi. Bien, aquí tengo que pasar página, que ya no tengo espacio, y tengo lo siguiente, tengo la recta R y el plano pi de nuevo, los que me dan en el enunciado del problema. La recta R ya la había pasado a paramétricas en apartados anteriores y había obtenido esta recta. Y el plano pi lo tengo aquí, 2x más y menos z más 3. Bien, entonces lo que voy a hacer, en primer lugar, voy a ver cuáles son los elementos de la recta. Al tener la recta escrita en forma paramétrica, sé que un punto es el menos 1, 0, menos 1, que son los valores constantes que están en las ecuaciones paramétricas sin multiplicar al parámetro, y el vector director son los coeficientes del parámetro, en este caso menos 2, 1, menos 1. Bueno, ya tengo el punto y el vector director. Ahora el vector normal del plano es el vector 2, 1, menos 1. ¿Cuál es la situación? La situación es esta. Vamos a ver, tengo el plano pi, tengo la recta R, que es la recta roja que está aquí, que pasa por el punto P, menos 1, 0, menos 1. Y este sería el vector normal del plano, que es el 2, 1, menos 1. Y yo quiero calcular la proyección ortogonal de la recta. La proyección ortogonal de la recta es proyectar el punto P ortogonalmente sobre el plano, obteniendo un punto P' aquí, y unir el punto de corte de la recta con dicho punto proyección. Eso es como la sombra de la recta sobre este plano cuando el punto de luz luminoso, digamos, incide perpendicularmente al plano. Obtengo una recta, eso sería la proyección. Pues vamos entonces a calcular en primer lugar el punto de corte de la recta con el plano. Esto ya lo hemos calculado anteriormente. Para calcular el punto de corte de la recta con el plano, sustituíamos las ecuaciones de la recta en las variables del plano y obteníamos esta ecuación que me daba alfa igual a 1 y obteníamos un punto que le llamábamos Q menos 3, 1, menos 2. Entonces el punto Q, esto ya lo hemos hecho anteriormente, por eso ya no me detengo demasiado. El punto Q sería este punto que aparece aquí. Ya lo marco, el punto Q. Ahora vamos a calcular la proyección ortogonal del punto P sobre el plano, que sería... Para ello, lo que tengo que hacer es la recta que pasa por P y es perpendicular al plano, que es esta recta que le voy a llamar T. ¿Cómo construyo esta recta T? Que sería esta que está así en líneas discontinuas. ¿Cómo construyo T? T pasa por P, por tanto, tiene de ecuación, pasa por el punto menos 1, 0, menos 1, entonces los valores constantes de las ecuaciones paramétricas son menos 1, 0 aquí y menos 1 aquí. ¿Y cuál es el vector director de esta recta? Es el vector normal del plano, que es el 2, 1, menos 1. Por tanto, es más 2. Aquí sería más 2 gamma. Falta un parámetro aquí, Más 2 gamma, más gamma, menos 1 por gamma. Bien. El siguiente paso es calcular entonces P'. Y P' es sustituir los valores de X y Z de la recta T en la ecuación del plano, porque es la intersección del T con el plano pi. Y sustituyo la X por menos 1 más 2 gamma, fijaros que aquí el error no se conserva, aquí repito, es 2 gamma, Bien, pues 2 por X más Y, que es gamma, menos Z, que ya le cambio de signo, y queda más 1 más gamma más 3 igual a 0. Y de aquí voy a despejar gamma. Gamma va a ser menos 1/3. Y si gamma es menos 1/3, ¿cuánto vale entonces el punto P'? El punto P', voy a T y sustituyo gamma por menos 1/3.
Yo tengo el punto P'. El punto P' sería este. Una vez que obtengo P', la proyección ortogonal, ¿quién es del que estoy buscando? La proyección ortogonal de la recta va a ser la recta que pasa por el punto Q o el punto P', cualquiera de los dos, pasa por cualquiera de estos dos puntos, y su vector director es el QP'. Es decir, es esta recta color violeta que está dibujada sobre el plano. Bueno, y como entonces, ¿cuál es la ecuación de esta recta? Pues voy a calcular el vector, el punto P' lo tengo, que lo tengo aquí, menos 5 tercios menos 1 tercio, y el Q también lo tengo, que es menos 3, 1, menos 2, y falta calcular el vector QP', que es el que me va a dar la dirección de la recta, y el vector QP' es P' menos Q, son las componentes de las coordenadas del extremo menos las del origen, ¿no? P' menos Q, hago esta resta y me da este vector. Como es un vector dirección, el módulo me da igual que sea más corto que sea más largo. Lo único que me interesa es que me dé la dirección. Entonces lo que hago es multiplicarlo por 3 para trabajar con números enteros, que a la hora de trabajar con direcciones lo puedo hacer. Entonces si multiplico por 3, lo que hago es triplicar el módulo simplemente, pero la dirección es la misma. Por lo tanto, me sirve como dirección el 4 menos 4, 1. Pues si ya tengo el punto Q, que es el menos 3, 1, menos 2, cojo mejor Q porque son números enteros, es mucho mejor trabajar con números enteros, cojo el punto Q y el vector QP' como el 4 menos 4, 1. Entonces la ecuación de la recta pedida, que es la proyección, ya la pongo en forma continua, un poco para cambiar, sería X menos 3, que es el vector es la coordenada del punto, partido por la primera componente del vector director, partido por 4, igual a y menos la segunda coordenada del punto, y menos 1, partido por segunda componente del vector menos 4, y z menos 2, partido por el 1. Bueno, pues ya tengo el resultado del apartado C. Pasamos al siguiente ejercicio, que me dice: el tiempo de vida de los individuos de cierta especie animal tiene una distribución normal con una media de 8,8 meses y una desviación típica de 3 meses. Apartado A: ¿qué porcentaje de individuos de esa especie supera los 10 meses? ¿Y qué porcentaje de individuos ha vivido entre 7 y 10 meses? Bueno, pues en el apartado A es un problema de probabilidad normal, de distribución normal sencilla, es calcular la probabilidad de que X sea mayor que 10, porque X, la variable X, la defino como el tiempo de vida de los individuos de una especie animal. Aquí está. Me dice que sigue una distribución normal de media 8,8 y sigma desviación típica 3, todo medido en meses, y me pide el porcentaje de que supere los 10 meses. Probabilidad de X mayor que 10 y el resultado final lo multiplico por 100. La probabilidad de X mayor que 10 paso a la normal tipificada y es tipifico el 10, 10 menos la media partido por la desviación típica. Este valor es 0,4 y ahora voy a la tabla y busco, bueno, perdón, antes de ir a la tabla, fijaros que la tabla me da los valores de probabilidad de z siempre menor o menor o igual que cualquier valor. Entonces, yo aquí tengo probabilidad de z mayor. ¿Cómo lo paso al menor o menor o igual? Pues por el suceso contrario. La probabilidad de z mayor que 0,4 es 1 menos la probabilidad del suceso contrario, que es menor o igual que 0,4. Z menor o igual que 0,4. Entonces, ahora sí que voy a la tabla y busco la probabilidad de z menor o igual que 0,4, es la acumulada hasta 0,4, que voy aquí en z 0,4 y es 0,6554. Ese es el valor que le corresponde. Sería 1 menos 0,6554. Hago esta diferencia y ya tengo el valor de probabilidad. Como me pide el porcentaje, es multiplicarlo por 100, que sería el 34,46%. Para la segunda parte del problema me piden qué porcentaje de individuos ha vivido entre 7 y 10 meses. Bien, pues la probabilidad de que X esté comprendido entre 7 y 10, pues tipificamos, la X pasamos a la tipificada Z, el 7 le restamos 8,8 y dividimos entre 3, y al 10 lo mismo. Mantenemos las desigualdades originales y me queda que tengo que averiguar la probabilidad de Z comprendido entre 0,4 y menos 0,6. Cuando se trata de calcular la probabilidad de una desigualdad entre dos valores extremos, siempre es la probabilidad del z menor que el mayor, en este caso 0,4, menos la probabilidad de z menor que es 0,6. Como es negativo, la probabilidad de z menor que menos 0,6 es 1 menos la probabilidad de z menor que 0,6. Se pasa al positivo porque en las tablas solamente vienen los valores de z positivos, así que esto quedaría probabilidad
de 0,4 voy a la tabla a ver cuál es, y la del 0,6. Entonces la del 0,4 ya la tenía de antes, que era 0,6554, y la del 0,6 es 0,6 en la columna 0, 0,7257. Así que sustituir aquí 0,6554 menos, y como es negativo, hay que calcular la diferencia 1 menos 0,7257. Bien, esto me da 0,3811, como me piden el porcentaje también. Tengo que multiplicar por 100 obteniendo el 38,11%. Vamos con el apartado B. Si se toma al azar 4 especímenes, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno no supere los 10 meses de vida? Bien, aquí vamos a estudiar 4 especímenes. Entonces vamos a hacer n pruebas, es decir, 4 pruebas en este caso. N sería 4. La probabilidad que me interesa aquí es que no se superen los 10 meses de vida, es decir, la probabilidad contraria a x mayor que 10, que sería 1 menos 0,3446. La probabilidad entonces de no superar los 10 meses de vida es 1 menos 0,3446, que es 0,6554. Vale, y llamamos x a la variable aleatoria número de especímenes que no superan los 10 meses de vida. Esto es una variable, le llamo y para distinguirla de la x anterior. Esta es una variable aleatoria discreta que sigue una distribución binomial de parámetros n4 y p 0,6554. ¿Qué me piden? La probabilidad de que al menos uno no supere los 10 meses de vida, es decir, la probabilidad de que de que y en este caso sea mayor o igual que 1. La probabilidad de x mayor o igual que 1 es mucho más fácil hacerlo por el contrario, porque el contrario solo tiene un caso, mientras que el mayor o igual que 1 tiene 4, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contrario de y mayor o igual que 1? Es y menor que 1. Entonces, esto es 1 menos la probabilidad de y menor que 1, que es la probabilidad de y igual a 0, 1 menos la probabilidad de y igual a 0, y la probabilidad de y igual a 0, utilizando la función de probabilidad de la variable aleatoria discreta binomial, sería 1 menos, y ahora sería 4 sobre 0 por 0,6554 elevado a 0, que es 1, por la diferencia 1, que es 0,3446 elevado a 4. Este también se puede pensar de otra manera, es decir, la probabilidad de que al menos uno no supere los 10 meses de vida es el contrario de que lo superen todos, lo que lo superen los 4, ¿no? Perdón, al revés, sí, es el contrario de que lo superen los 4, que sería esta probabilidad que está aquí expresada. Bueno, y esto me va a dar 1 menos 0,0141, que es igual a 0,9859. Vamos con el apartado C. El apartado C me dice que si C es un valor tal que el intervalo incluye el tiempo de vida del 98% de los individuos de esta especie, calcular C. Bueno, pues lo que me está diciendo aquí es que la probabilidad de que X esté entre estos dos extremos, entre los extremos de ese intervalo, tiene que ser 0,98. Es decir, X comprendido entre 8,8 menos C y 8,8 más C tiene que ser 0,98. Pasamos de la variable X a la tipificada Z, y tenemos que tipificar los valores de X, es decir, 8,8 menos C menos 8,8 partido por 3 y 8,8 más C menos 8,8 partido por 3. Haciendo las operaciones correspondientes en esos cocientes me va a dar probabilidad de Z comprendido entre menos C partido por 3, porque el 8,8 se anula, y aquí también, y entre C partido por 3. La probabilidad de la desigualdad, lo que decía antes, es la probabilidad de Z menor que C partido por 3 menos la probabilidad de Z menor que menos Z partido por 3. Para los valores negativos, recordar que era 1 menos la probabilidad de Z menor que el positivo. Por lo tanto, esto me quedaría así. Me quedaría esto como está, y la probabilidad de Z menor que el valor negativo es 1 menos la probabilidad de Z menor que el positivo. Fijaros que aquí da Z menor que C partido por 3, y aquí también con el menos delante es más, es decir, es 2 veces. Esto sería 2 veces probabilidad de Z menor que C partido por 3 menos 1, de donde despejáis la probabilidad de Z menor que C partido por 3, y queda 1,98, para que pase el 1 sumando aquí al 0,98 y queda 1,98, y este 2 que está aquí pasa dividiendo, y eso me dice que es 0,99. Entonces ahora ya tengo que la probabilidad de que acumulada hasta un valor de Z que se corresponde con C partido por 3 es 0,99. Voy a la tabla, hago una lectura inversa en la tabla, busco el 0,99, el 0,99 en la tabla lo encuentro, lo que más cerca encuentre del 0,99, aquí en 0,9901, por ejemplo, voy a coger este valor, que es 2,3 en la columna del 3, voy a coger 2,33, así que C partido por 3 tiene que ser igual a 2,33.
¿De dónde despejo C? C es 3 por 2,33, es decir, que el valor de C pedido es 6,99. Bueno, este es el distribución normal mezclado con una binomial. Pasamos al siguiente ejercicio. Ya empezamos con el bloque siguiente, el bloque 1, el bloque B. Se considera el siguiente sistema de ecuaciones dependientes del parámetro real A, sistema de ecuaciones lineales, 3 ecuaciones con 3 incógnitas, discutir el sistema según los diferentes valores de A. Bien, pues para ello escribimos el sistema en forma matricial, A por X igual a B, donde A es la matriz de los coeficientes de las incógnitas, que sería, aquí la tenemos, X es la matriz columna de las incógnitas, X y Z, y B es la matriz de los términos independientes, 4, 2, 6. Hacemos el determinante de A porque voy a utilizar el teorema de Roussel-Frobenius para discutir el sistema. Para ello hago el determinante de A, y el determinante de A lo hago por la regla de Sarrus, por el método de Sarrus. Me da todo este desarrollo, ya no me paro, esto lo sabemos hacer, y simplificándolo finalmente me queda esta expresión de polinómica de segundo grado en A. Bien, ¿dónde se anula este determinante? Este determinante se anula cuando 3a cuadrado menos 29a más 26 es igual a 0. Resolviendo esta ecuación, es 29 más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c partido por 2a. Bien, esto ya lo sabemos hacer. Y finalmente, haciendo las operaciones correspondientes, me va a dar la raíz cuadrada de un número, me va a dar de entero. Y me va a dar dos soluciones, que son 26 tercios y 1. Bueno, comprobad que efectivamente os da eso, 26 tercios en 1, y entonces pues, esto me genera la casuística siguiente. El primer caso es cuando el valor de A es distinto de 1 y al mismo tiempo de 26 tercios. Cuando ocurre eso, este determinante es distinto de 0, porque solamente se anula para esos casos. Entonces, si esos casos no se producen, el determinante es distinto de 0. Si el determinante es distinto de 0, el rango de la matriz A es 3. ¿Por qué? Porque he encontrado dentro de A un menor de orden 3 no nulo, que es el propio A. Entonces el rango de A es 3. Y el de la ampliada, como se trata de añadirle A la columna 4, 2, 6, la convertimos de una matriz 3 por 3, que tiene rango 3, a una matriz 3 por 4, que no puede tener rango 4, puesto que para que tenga rango 4 tendría que tener menores de orden 4, y no los tiene. Así que la propia A me sirve como justificante para afirmar que el rango de la ampliada también es 3. Así que los rangos son coincidentes, coinciden con el número de incógnitas y por el teorema de Roussel-Frobenius el sistema es compatible determinado, es decir, que tiene solución única. Vamos con el caso 2, que es el caso A igual a 1. El caso A igual a 1, como ahora ya acá el valor de A es un valor concreto, puedo sustituir en la matriz A el valor de A por 1, obteniendo la matriz principal, esta que tenemos aquí. Sabemos que el determinante es 0, porque sabíamos que para igual a 1 el determinante es 0. Ya no lo tengo que volver a calcular, evidentemente. Sé que su determinante es 0. Por lo tanto, eso quiere decir que el rango tiene que ser inferior a 3. Mi pregunta ¿es rango 2? ¿Tiene rango 2? Para que poder afirmar que tiene rango 2, necesito encontrar dentro de A un menor de orden 2 no nulo. ¿Y lo encuentro? Pues sí, por ejemplo, este. Yo siempre tiendo a elegir el que tiene mayor números de 0 a ser posible. Aquí hay un montón de ellos que son no nulos de orden 2, por ejemplo el 1 menos 2 menos 2, 3 también valdría, el menos 2, 3 menos 1, 1, en fin. Bueno, yo voy a elegir este, la razón se verá más adelante si tengo que resolver, si es compatible y lo tuviera que resolver. Bien, pues lo dicho, esto me permite afirmar que el rango de A es 2 y voy con la matriz ampliada. La matriz ampliada es la misma matriz A, pero añadiéndole la columna 4, 2, 6, y voy a ver si hay algún menor de orden 3 aquí que sea no nulo. El primer menor de orden 3 que tengo es la matriz A, pero eso ya no la estudio porque sé que el determinante es 0, así que me voy al siguiente menor, que sería primera columna, segunda columna con la columna 4, 2, 6. Siempre voy a trabajar con la columna 4, 2, 6. Y luego voy permutando las otras columnas. Este determinante ya lo he calculado previamente para no perder mucho tiempo por el método de Sarrus, y esto me da 0. El siguiente determinante, 1 menos 2 menos 1, 0 menos 6 menos 6, 4, 2, 6. Bien, este también me va a dar 0. Y el último, el menos 2, 3, 1, 0 menos 6 menos 6, 4, 2, 6, también me va a dar 0. Esto quiere decir que todos los menores de orden 3 que pueda encontrar dentro de la matriz ampliada son nulos. Por lo tanto, el rango de la ampliada no puede ser 3. Así que necesariamente el rango de la ampliada es 2. Es 2 porque sirve el mismo menor que he elegido aquí para confirmarlo. Si los rangos coinciden y además es menor que el número de incógnitas, en este caso es así, porque el número de incógnitas es 3, el sistema es compatible indeterminado con un grado de libertad.
y este lo vamos a tener que resolver en el apartado B, porque me piden que lo resuelva para el caso A igual a 1. Bueno, pues toda esta lección de este menor, etcétera, va a influir a la hora de resolverlo también. Bueno, antes de nada, antes de resolverlo, vamos a pasar al último caso, que es el caso A igual a 26 tercios. Para el caso A igual a 26 tercios, tengo que la matriz A es sustituir A por 26 tercios en la matriz, y el determinante también sé que es 0, por tanto el rango de A es menor que 3, es menor que 2. ¿Encontramos un menor de orden 2 no nulo? Pues sí, aquí el más fácil es buscar números enteros, a ser por si no hay ceros, pues números enteros. Este menor es no nulo porque el determinante es menos 18 más 6, distinto de 0, rango de A 2. Y la ampliada, bien, pues la ampliada sería lo mismo, sustituir por 26 tercios y añadir la columna 426. Voy a coger un menor de orden 3, por ejemplo el último, que tiene menos fracciones, el menos 2, 3, 1, es decir, columna segunda, tercera y la 426, la columna de las ampliadas. Y resulta que al hacer este determinante me va a dar distinto de 0. Si me da distinto de 0, he encontrado un menor de orden 3 no nulo dentro de la ampliada. Esto quiere decir que el rango de la ampliada es 3, y como el rango de la principal era 2 y son distintos, el teorema de Rouchet me afirma que en ese caso el sistema es incompatible, no tiene solución. Bueno, pues entonces ahora vamos a hacer el apartado B, que es resolverlo para A igual a 1. Y para A igual a 1, la situación era esta. Teníamos la matriz A, teníamos el menor que habíamos elegido para garantizar que el rango de la matriz A era 2, sabíamos que el de la ampliada era 2 también, y era por tanto compatible indeterminado con un grado de libertad. Con un grado de libertad quiere decir que a una de las incógnitas hay que darle libertad. O a X, o a Y, o a Z. ¿A quién le damos libertad? Pues siempre yo le voy a dar libertad siempre a la incógnita en cuya columna no tomo el menor no nulo. En este caso, a la columna de las X. En la columna de las X está fuera del menor, por tanto va a ser X a quien le voy a dar la libertad. Así que libertad a X igual a alfa. Si X es igual a alfa, ¿en qué se transforma el sistema? Bien, la última fila tampoco entra en el menor, por tanto voy a prescindir de ella. Así que me va a quedar el sistema menos 2i más 0 por z igual el 1 que era aquí sería X, pasaría al otro miembro como menos X, pasaría al menos alfa, con el término independiente que tengo. No nos olvidemos que el término independiente es 4. Entonces me queda menos 2i igual a 4 menos alfa. Aquí está, menos 2i igual a 4 menos alfa. Y la segunda ecuación sería 3i menos 6z, el término independiente es 2, queda el 2, aquí lo está, y el menos 2 que estaba aquí era menos 2x, ahora es menos 2 alfa, que pasa a la derecha como 2 alfa. Y este es un sistema ya de dos ecuaciones con dos incógnitas en y y en z, y la alfa la trato como si fuese un número real más. Bueno, aquí ya puedo despejar la i. Fijaros que la i es 4 menos alfa partido por menos 2, o alfa menos 4 entre 2, despejo la i, alfa menos 4 entre 2, lo mismo. Y una vez que tengo la x y la y en función de alfa, despejo z. La z la despejo de la última ecuación, que es donde me aparece aquí z, y quedaría que 6z sería igual a 3i menos 2 alfa. 3i es 3 por alfa menos 12 partido por 2, menos 2 alfa. Haciendo esta operación queda que el 2 pasa aquí multiplicando al 6, 12z y aquí al 2 y al 2 alfa. Bueno, haciendo aquí estas operaciones sabemos despejar z perfectamente. Z es menos alfa menos 16 partido por 12. Así que ya tengo la solución del sistema compatible indeterminado, ¿vale? Ya si las dejo en conjunto, agrupadas. Estos son el conjunto de soluciones. Cuando alfa pertenece a R, X es igual a alfa y alfa menos 4 partido por 2 y z menos alfa menos 16 partido por 12. Sistema compatible indeterminado, infinitas soluciones. Bien, pasamos al B2. Me dan una función definida a trozos por el seno de x si x es menor que 0 y x por e elevado a x si x es mayor o igual que 0. Estudiar la continuidad y la derivabilidad de la función en x igual a 0. Para estudiar la continuidad en x igual a 0, lo que tenemos que comprobar es que el límite cuando x tiende a 0 de la función coincide con la imagen en el 0. Entonces la imagen en el 0 que es f de 0. ¿Quién es f de 0? Bien, f de 0
toma la imagen, el 0 toma imagen en la expresión x por e elevado a x. Aquí está, es donde la toma. Y esto sería, por tanto, 0 por e elevado a 0. 0 por e elevado a 0 es 0 por 1. Elevado a 0 es 1, queda 0 por 1, 0. Bien, entonces ya tengo la imagen es 0. Vamos a estudiar ahora el límite. Límite cuando x tiende a 0. Como x tiende a 0, el 0 es un punto de cambio. Cuando x tiende a 0 por la izquierda, x es menor que 0. Entonces las imágenes las toma en el seno de x. Mientras que si x tiende a 0 por la derecha, las imágenes las toma en x por elevado a x. Así que hay que estudiar los límites laterales y ver si coinciden o no. Si coinciden, tienen límite. Si no coinciden, no tiene límite. Así que límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Cuando tiende a 0 por la izquierda, x es menor que 0 y, por tanto, la expresión que toma es la función es seno de x. Cuando x tiende a 0, seno de 0 es 0. Y por la derecha es la otra expresión, x por elevado a x es 0 por elevado a 0, 0 por 1, 0. Entonces coinciden, por tanto el límite es igual a 0. ¿Coincide con la imagen? Sí. Si el límite coincide con la imagen en el punto, eso quiere decir que la función es continua en x igual a 0. Vamos a estudiar la derivabilidad. Derivabilidad en x igual a 0. Si la función no fuese continua en x igual a 0, ya no sería derivable, no habría nada que estudiar. En este caso es continua, tengo que comprobar si es derivable. Para comprobar que es derivable, lo que voy a hacer es la derivada para x menor que 0 y para x mayor que 0, porque la función es derivable. Para los menores que 0, la función seno de x es derivable y la función x por elevado a x también. El problema está en el 0, pero en principio calculo las derivadas. Cuando x es menor que 0 es la derivada del seno coseno. Y la derivada de x por elevado a x, esto es un producto, es la derivada del primero, que es 1 por el otro sin derivar, es decir, e elevado a x, más la x sin derivar por la derivada de elevado a x, que es e elevado a x, si x es mayor que 0. Fijaros que el 0 todavía no lo tomo porque tengo que comprobar que la función sea derivable en 0. Para comprobar que la función es derivable en 0, tengo que comprobar que la derivada por la izquierda coincide con la derivada por la derecha. Si ocurre eso, la función es derivable. Vamos entonces, ¿cuál es la derivada por la izquierda? La derivada por la izquierda es cuando x es menor que 0, es decir, es coseno de x en x igual a 0, y coseno de 0 es 1. Cuando x igual a 0, el coseno de 0 es 1. Y la derivada por la derecha, pues cuando x vale 0, me quedaría e elevado a 0 más 0 por e elevado a 0. Eso sería 1 más 0, que sería 1 también. Entonces las derivadas coinciden. Si las derivadas laterales coinciden, la derivada en el punto f' de 0 es igual a 1. Por lo tanto, la función es derivable en x igual a 0. Y entonces ya puedo meter aquí el mayor o igual a. Finalmente puedo poner aquí x mayor o igual que 0. Fijaros, esto el mayor o igual lo acabo de poner ahora. ¿Por qué? Porque acabo de demostrar que es derivable. En caso de que no fueran derivable, tendría que seguir quedando el estrictamente mayor y el 0 no lo podría meter como dominio de la función derivada. Bueno, pues entonces ya está el apartado A resuelto. Pasamos al apartado B, estudiar intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, pero restringido al intervalo menos pi, 2. Bueno, para estudiar el crecimiento y decrecimiento de la función tengo que ver donde la función donde la derivada es positiva o negativa, para lo cual lo primero que voy a ver es donde la función derivada se anula. Y la derivada es igual a 0 cuando o bien el seno de x es igual a 0 o cuando x por elevado a x es igual a 0. Siempre luego estudiado en los dominios correspondientes. Entonces empezamos con la derivada igual a 0, que sería coseno de x igual a 0. f' está aquí, cuidado, no lo confundamos con f, f' es esto. Entonces, coseno de x es igual a 0. ¿Dónde se anula la función coseno? La función coseno se anula para x igual a pi medios y para x igual a menos pi medios en la primera vuelta, pero fijaros que está definido para los x menores que 0, entonces el valor x igual a pi medios no me sirve, porque x pi medios es positivo, entonces no forma parte de la anulación de esta rama, ¿no? Entonces eso lo descarto. Y me queda x menos pi medios. Menos pi medios está dentro del intervalo donde estoy estudiando lo que es menos pi, 2. Sí, menos pi medios está dentro. Entonces, este es un valor crítico donde se anula la derivada y me sirve. Vamos a pasar con la otra expresión. ¿Dónde se anula la otra expresión de la derivada cuando x es mayor o igual que 0? Pues se anula cuando x es igual a menos 1, pero menos 1 no es mayor o igual que 0. Por lo tanto, tampoco tiene aquí ningún significado este valor. No tiene ningún sentido trabajarlo. Así que, en definitiva, la derivada se anula en menos pi medios en el intervalo menos pi, 2.
Es decir, o dicho de otra manera, en el intervalo menos pi, 2, la derivada se anula en x igual a menos pi medios. Bien, este punto crítico, menos pi medios, que es donde se anula la derivada, me va a dividir en el dominio, que ahora es menos pi, 2, en dos intervalos de monotonía, que son desde menos pi hasta menos pi medios, y el otro intervalo de monotonía va a ser desde menos pi medios hasta 2. ¿Cómo calculo entonces ahora si es creciente o decreciente? Pues tengo que ver el signo de la derivada en este intervalo. Tomo un punto de este intervalo. ¿Y qué punto tomo? Bueno, voy a tomar el punto medio entre menos pi y menos pi medios. Pues entre menos pi y menos pi medios tengo menos 3pi partido por 4. Si lo sumo y lo divido por 2, queda menos 3pi partido por 4. ¿Cuánto vale entonces f' de menos 3pi partido por 4? F' de menos 3pi partido por 4, como es negativo, es el coseno de menos 3pi partido por 4. Y el coseno de menos 3pi partido por 4 es menos raíz de 2 partido por 2. Si no lo veis, hacerlo con la calculadora. Entonces os va a dar negativo. Si el coseno os va a dar negativo porque es un coseno de un ángulo en el tercer cuadrante, está en el tercer cuadrante, da coseno negativo y la función es decreciente. Y en el otro intervalo de monotonías, desde menos pi medios a 2, pues aquí es más fácil de tomar un punto, porque el 0, por ejemplo, es muy fácil de ver, que está ahí dentro, y la derivada en 0 es, vamos a ver la derivada en 0, aquí la tengo para el valor 0, la derivada valía 1. Era 1, por tanto es positivo. Si es positivo, la función es creciente. Así que ya tengo entonces los intervalos de crecimiento y decrecimiento restringidos a menos pi 2. Es decir, de menos pi hasta menos pi medios la función decrece y desde menos pi medios hasta 2 la función crece. Tendría un mínimo relativo en x igual a menos pi medios, aunque aquí no me lo pide, ¿eh? Y luego me dice, dentro del mismo apartado, demostrar que existe un punto perteneciente al intervalo 0, 1, de manera que f de x sub 0 sea igual a 2. Bien, aquí hay que aplicar el teorema de Bolzano y hay que tomar una función auxiliar, que es la función g de x. Voy a tomar g de x igual a f de x menos 2, para luego que esto se anule y que me quede f de x igual a 2, que es lo que quiero. Bien, ¿la función g de x es continua en el intervalo 0, 1? Sí, porque la función g de x está definida como f de x, que es continua en el intervalo 0, 1, ya lo vimos que era continua en todo r, en particular en el intervalo 0, 1, y 2 es constante, que es continua en todo r. Entonces, g de x es continua en 0, 1. Y g de 0, la imagen del 0, es f de 0 menos 2. F de 0 era, f de 0 lo tengo aquí, f de 0 es 0. Y menos 2, 0 menos 2, menos 2. Entonces, g de 0 es negativa. Y g de 1. G de 1 es f de 1 menos 2, pero f de 1 es 1 por e elevado a 1, es el número e. El número e es 2 y pico, 2 con algo. Si le resto 2, me da positivo. Entonces, si es positivo, tenemos que la imagen en 0 es negativa y la imagen en 1 es positiva. Estas son las hipótesis del teorema de Bolzano, es decir, recordar que dice que si una función, en este caso g, es continua en el intervalo 0, 1 y las imágenes en los extremos del intervalo tienen distinto signo, el teorema de Bolzano afirma que existe un punto, vamos a llamarle x sub 0, en el interior del intervalo 0, 1, en particular, si está dentro del intervalo 0,1, también pertenece al intervalo cerrado 0,1, que es lo que me dice el enunciado del problema, de forma que la imagen es 0, es decir, g de x es 0, g de x sub 0 es 0. ¿Pero quién es g de x sub 0? G de x sub 0, recordar que g de x es f de x menos 2. Entonces, g de x sub 0 es f de x sub 0 menos 2, es decir, f de x sub 0 menos 2 es 0, de donde f de x sub 0 es igual a 2, que es lo que queríamos demostrar. Bueno, esta es una aplicación del teorema de Bolzano, esta cuestión. Y vamos con el apartado C, que es calcular la integral definida entre menos pi medios y 1 de la función f de x. Aquí fijaros que desde menos pi medios hasta 0 es negativa, por tanto tenemos que tomar la expresión seno de x, porque es para los valores donde x es negativo. Y desde 0 hasta 1 tengo que tomar la expresión x por elevado a x, que es donde tiene los valores positivos. Así que esta integral definida hay que descomponerla en dos. Entonces sería lo siguiente: la integral pedida es la integral entre menos pi medios y 0 de seno de x, que es como está definida la función en este intervalo, más la integral desde 0 hasta 1 de esta, que es donde está definida la función para los x mayores que 0. La integral de x es inmediata, la primitiva de x es menos coseno de x, es decir, no tiene problema. El problema es esta. Esta no es inmediata, hay que hacerla por partes, y la voy a hacer aquí
aquí al margen, integral de x por elevado a x por partes. Voy a tomar la función auxiliar u igual a x y la derivada de v elevado a x. Ahora tomo la derivada de u, que es 1, y si de v es elevado a x, v es elevado a x, porque es la primitiva, ¿no? Sin la constante. Aplico el método de partes, que recordar que era u por v, la integral es u por v, es decir, x por elevado a x, menos la integral de v por du. V por du es elevado a x por 1, es decir, menos la integral de x. Esta integral ya es inmediata, porque la integral de elevado a x es la propia elevado a x, así que esto me queda x por elevado a x menos elevado a x más c, que si queréis podéis sacar factor común a elevado a x, que multiplica a x menos 1, más la constante de integración. Bueno, pues ya tengo esta integral, ahora voy a pasar a la parte definida, y entonces aquí sería que la integral desde menos pi medios hasta 1 de f de x es la integral desde menos pi medios a 0 de seno de x, pero recordar lo que os dije antes, que la integral del seno es menos coseno de x entre menos pi medios y 0. Y la integral de x elevado a x es la que acabo de hacer aquí, sin la constante, tomo la primitiva sin la constante, es decir, elevado a x por x menos 1 entre 0 y 1. Aplico la regla de Barrow a estos corchetes. Para el primer caso sustituyo por 0 y me queda menos coseno de 0 menos 1. Y menos coseno de menos pi medios, a ver, el coseno de menos pi medios es 0, por lo tanto queda menos 1 menos 0. Y ahora para la otra expresión, al sustituir por 1, aquí queda 1 menos 1, se anula 0, y al sustituir por, o sea, queda más 0 menos, y al sustituir por 0 queda menos e elevado a 0 menos 1. Exactamente, me queda 0 aquí y menos 1. Al final esto es menos 1 más 1, resultado final 0. Ese es el resultado de la integral definida que me piden en el apartado C. Bueno, pasamos al B3. Geometría, me dan dos planos, pis 1 y pis 2, hallar los planos paralelos al plano pis 1 tales que su distancia al origen de coordenadas sea 2. Bueno, si yo doy un plano y quiero escribir todos sus planos paralelos tienen el mismo, me sirven como vector normal, el mismo del plano pis 1, es decir, todos que tengan de vector normal 1, 1, 0, son de esta forma. Son los planos paralelos a pis 1 son x más y más c igual a 0, donde c es distinto de menos 1. ¿Por qué c es distinto de menos 1? Porque si c fuese menos 1, el plano coincidiría con pis 1 y me dicen que sean paralelos. Todos los demás, cualquier valor que le dé aquí z que no sea menos 1, me va a obtener un plano paralelo a pis 1. Entonces este es el conjunto de todos los planos paralelos. Y ahora me dice que de esos planos calcule aquellos cuya distancia al origen sea 2. Bueno, pues la distancia de este plano al 0, 0, 0, que es el origen, tiene que ser 2. ¿Y cómo se calcula la distancia de un punto a un plano? Pues se sustituye el punto en la ecuación del plano, se toma en valor absoluto por si me da negativo, y se divide por la raíz cuadrada del módulo del vector normal de dicho plano. Entonces esto sería valor absoluto de, sustituyo la x por 0, la y por 0 y la c en principio por c, puesto que no sé cuánto vale de momento c, y eso lo tomo en valor absoluto. Y ahora divido por la raíz cuadrada de, por el módulo del vector 1, 1, 0. El vector 1, 1, 0 tiene de módulo raíz de 2, porque es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Eso tiene que ser 2. Despejo de aquí el valor absoluto de c, el valor absoluto de c es 2 raíz de 2, y ahora despejo c. Si el valor absoluto de c es 2 raíz de 2, eso quiere decir que c es 2 raíz de 2 o menos 2 raíz de 2. Por lo tanto, los planos que tengo que dar como solución son x más y más 2 raíz de 2 y x más y menos 2 raíz de 2. Esas serían las dos soluciones del apartado A. Vamos con el apartado B. Halle la recta que pasa por el punto 0, 2, 0 y es perpendicular al plano pis 2. Bueno, para hallar una recta necesito un punto y un vector que me dé la dirección. Un punto ya me lo está dando el enunciado del problema, que es el punto 0, 2, 0. Y el vector director, si la recta es perpendicular al plano pis 2, el vector director de la recta va a ser el vector normal del plano pis 2, o el vector asociado al plano pis 2, que es el 1, 0, 1. Entonces tengo el 1, 0, 1 como vector director de la recta, que es el vector normal del plano pis 2, y el punto P, el 0, 2, 0. Así que la recta es x igual a 0 más 1 por nu, y igual a 2 más 0 por nu, 0, y z igual a 0 más 1 por nu. Esta sería la ecuación de la recta donde nu es el parámetro real.
Y el apartado C, hallar la distancia entre los puntos de intersección del plano pi1 con los ejes X e Y. Bueno, vamos a entonces hallar el punto de intersección del plano pi1 con el eje de las X. Recordar que el eje de las X tiene de ecuaciones y igual a 0 y z igual a 0, porque ¿qué tienen en común todos los puntos del eje de las X? Que la y es 0 y la z es 0, entonces tenemos y igual a 0, z igual a 0 y el plano pi1, que es x más y, igual a 1. Si y vale 0, ¿cuánto vale x? Sustituyo y por 0 aquí, x vale 1, entonces el punto de corte es el 1, 0, 0. Ese sería el punto de corte con el eje de las X. Y con el eje de las Y. Con el eje de las Y, ¿cuáles son las ecuaciones del eje de las Y? Las ecuaciones del eje de las Y son x igual a 0 y z igual a 0. Si x es igual a 0 y z igual a 0 y el plano es x más y igual a 1, ahora sustituyo x por 0 y me queda y, despejo y tiene que ser 1. Si y es 1, el punto de corte es el punto Q, 0, 1, 0. Como me pide la distancia entre dos puntos, la distancia entre dos puntos es el módulo del vector que determinan esos dos puntos. El módulo del vector PQ es el módulo, el vector PQ son las componentes, las coordenadas de Q menos las coordenadas de P, sería el vector menos 1, 1, 0, es el módulo del vector menos 1, 1, 0, que es raíz de 2. Esa sería la distancia entre los dos puntos. Bien, pues ya está, acabado el apartado o el ejercicio B3, pasamos al ejercicio B4. Una estación de medición de calidad del aire mide niveles de dióxido de nitrógeno y de partículas en suspensión. La probabilidad de que un día se mide un nivel de dióxido de nitrógeno superior al permitido es 0,16. En los días que se supera el nivel permitido de dióxido de nitrógeno, la probabilidad de que se supere el nivel permitido de partículas es de 0,33. En los días en los que no se supera el nivel de dióxido de nitrógeno, la probabilidad de que se supere el nivel de partículas es 0,08. Bien, pues vamos a recoger estos datos en términos de sucesos. Aquí está claro que hay dos sucesos en juego. Un suceso que le voy a llamar A, que es que se supera el nivel de dióxido de nitrógeno, se supera el nivel permitido, y B, se supera el nivel de partículas. Bien, estos son los dos sucesos en juego. Entonces vamos a ver las probabilidades. Me dice que la probabilidad de que un día se mide un nivel de dióxido de nitrógeno superior al permitido es 0,16. Es decir, probabilidad de A 0,16, eso no hay duda. Luego me dice, en los días en los que se supera el nivel de nitrógeno, es decir, en los días que se produce A, la probabilidad de que se supere el nivel permitido, es decir, la probabilidad de B, es 0,33. Eso es una probabilidad condicionada. Es decir, la probabilidad de B condicionado a es 0,33. Y luego me dice, en los días en los que no se supera el nivel de NO2, es decir, en los días que se verifica no A, la probabilidad de que se supere el nivel de partículas, la probabilidad de B es 0,08. Me están dando otra probabilidad condicionada, me están dando la probabilidad de B condicionado a no A. Y la probabilidad de B condicionado a no A dicen que es 0,08. A partir de estos tres datos, ¿qué tengo que averiguar? Tengo que calcular la probabilidad de que un día se superen los dos niveles permitidos. Es decir, apartado A, lo que me están pidiendo es la probabilidad de la intersección, de que ocurra A y B al mismo tiempo. Eso es la intersección. ¿Cómo calculo la probabilidad de la intersección? Bueno, pues para calcular la probabilidad de la intersección voy a partir del hecho de que la probabilidad de B condicionado a es 0,33. Sabemos que la probabilidad de B condicionado a siempre por fórmula es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos partido por la probabilidad de la condición, en este caso la condición que es A. La probabilidad de A la conozco, es 0,16. La probabilidad de B condicionado a la conozco, es 0,33. Entonces, de esta igualdad puedo despejar la probabilidad de la intersección, que es lo que quiero averiguar. Es decir, que ahora pongo sus valores y la probabilidad de la intersección es 0,16 por 0,33. Así que la probabilidad de A es 0,16 por 0,33 es 0,0528. Tengo resuelto el apartado A, bastante sencillo. Vamos con el apartado B. El apartado B me pide la probabilidad de que se supere al menos uno de los dos. Me están pidiendo la probabilidad de la unión. Y la probabilidad de la unión, recordar que es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. ¿Qué datos tengo? La probabilidad de A la tengo. La probabilidad de la intersección la acabo de calcular anteriormente. Me falta la probabilidad de B. ¿Cómo calculo la probabilidad de B? La probabilidad de B la voy a calcular a partir del dato probabilidad de B condicionado a no A. ¿Cómo? Pues también utilizando la fórmula de la probabilidad condicionada, de esta manera. Probabilidad de B condicionada a no A es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos, B y no A, partido por la probabilidad de la condición, que ahora es no A. La cuestión está aquí, en B intersección no A. Un suceso intersecado con un contrario es lo mismo que la diferencia. Este es el suceso B menos A también. Y la probabilidad de este suceso
es la probabilidad de B, del suceso que no tiene el contrario, menos la probabilidad de la intersección de A y de B. Es decir, es probabilidad de B menos probabilidad de A intersección B. Porque esto, repito, es la probabilidad de la diferencia. Y la probabilidad del contrario de A es 1 menos la probabilidad de A. ¿Tengo todos los datos aquí? ¿Qué necesito? En principio sí, porque fijaros, probabilidad de B condicionado a era 0,08, lo escribo. 0,08 igual a probabilidad de B, que es lo que desconozco, menos probabilidad de intersección B, que era 0,0528, que lo calculé en el apartado A, y partido por 1 menos 0,16, que era la probabilidad. 1 menos 0,16 es 0,84. El 0,84 pasa multiplicando al 0,08 y eso se lo sumo a 0,0528 y obtengo la probabilidad de B, obteniendo 0,12, que lo indico en verde porque es un resultado complementario que lo voy a necesitar para hallar la probabilidad de la unión. Entonces ahora ya me voy a la probabilidad de la unión y sustituir simplemente los valores de probabilidad en los sucesos correspondientes. Probabilidad de A 0,16, probabilidad de B 0,12 y menos la probabilidad de intersección, que es lo que tenía aquí, 0,0528. Bueno, y esto me va a dar 0,2272. Ya tengo el apartado B resuelto. Apartado C. Son independientes los sucesos. En un día se supera el nivel permitido, ese es el suceso A, y en un día se supera el nivel permitido de partículas, y ese es el suceso B. Es decir, lo que me están pidiendo aquí es si A y B son independientes. Para la caracterización de los sucesos independientes viene determinada por el hecho de que la probabilidad de la intersección sea igual al producto de las probabilidades. Si ocurre en este caso eso, pues vamos a verlo. Probabilidad de la intersección 0,0528, ya lo tengo calculado en el apartado A. Y probabilidad de A por probabilidad de B. Probabilidad de A era 0,16, probabilidad de B era 0,12. Al multiplicar me da 0,0192. ¿Es lo mismo? Evidentemente no. Si son distintos, puedo afirmar que entonces A y B no son independientes. El apartado D me pide lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que en un día se supere el nivel permitido de NO2, es decir, el suceso A, sabiendo que no se ha superado el nivel permitido de partículas, es decir, sabiendo que no se ha superado, es decir, sabiendo que no B? Eso es la probabilidad de A condicionado a no B, y la probabilidad de A condicionado al contrario de B es la probabilidad de A intersección contrario de B partido por la probabilidad de la condición, que es contrario de B. La probabilidad de... esto es una diferencia, esto es A menos B, y la probabilidad de A menos B es la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B, y la probabilidad del contrario de B es 1 menos la probabilidad de B, de donde probabilidad de, aquí ya lo tengo todo, la probabilidad de A es 0,16, la probabilidad de A intersección B era 0,0528 y la probabilidad de B era 0,12, 1 menos 0,12 es 0,88, no sé por qué puse aquí 0,82. Bueno, aquí está mal, es 0,88. Bien, hacéis la operación con el 0,88. Aquí da un resultado falso porque me he equivocado aquí un 8. Bueno, pues el resultado que os dé poniendo 0,88 en el denominador. Bien, y este es todo el ejercicio. Me parece un pelín largo para la selectividad y dio su trabajo. Bueno, espero que os haya salido bien, es decir, a la hora de no tener que hacer los 8 problemas, sino que hacer un bloque, pues si tenéis más tiempo para hacerlo, pero en cualquier caso, el profesor es el que tiene la última palabra siempre en las dudas que os puedan surgir. Hasta el próximo vídeo.